celebrando esa resurrección que nosotros nos ha dado la salvación y la vida eterna. Amén. En esta mañana estamos contentos adorando a nuestro Dios y quiero dar una bienvenida a todos los que están ahí escuchándonos. ¿Y por qué no abrimos nuestra Biblia en Mateo, el capítulo 28, del verso 1 al 10? El tema de esta mañana es la tumba vacía. Damos gracias al Señor, la tumba vacía. Esa tumba vacía nos ha dado a nosotros una salvación eterna. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos. Cristo vive, ha resucitado. Créanme que esta semana ha sido maravillosa para cada uno de nosotros y para mi vida en especial. Poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es algo maravilloso para mi vida. Saber que Él perdonó mis pecados, que subió a la cruz por mí, para perdón de mis pecados. Pero hoy, hermanos, doy gloria a Dios porque Jesús murió, pero también porque ha resucitado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios desde sus casas? ¿Pueden decir un grito de júbilo? ¿Pueden decir un gloria a Dios? ¿Quién se lo puede impedir, mi hermano, desde allá, desde su casa? ¿Quién vive? No los escucho. Y a su nombre, gloria, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Hoy es el día del Señor, mi hermanos. Es día para celebrar. Es el día que el Señor resucitó, mi hermanos. Cristo no está muerto, no se quedó en la tumba. Glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Póngase contento, es tiempo de celebrar y celebre desde su casa. Diga gloria a Dios, diga amén, aleluya. Que su esposo ahí, que en la cocina, que toda la gente que está a su alrededor vea que usted está glorificando el nombre de Cristo Jesús, porque está contenta de reconocer que Jesús vive y vive nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, es una semana maravillosa para nosotros como creyentes. Así que demos gracias a Dios, póngase contento y vamos a celebrar esta mañana a Jesucristo resucitado. El tema de hoy, mis hermanos, se llama la tumba vacía. Yo doy gracias a Dios porque la tumba está vacía. Hay muchos dioses, Mahoma, Buda, que quedaron en sus tumbas y están ahí muertos, pero mi Cristo ha resucitado. Así que vayamos, hermanos, oremos y demos gracias a Dios primeramente, y démosle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas.
Así que incline su rostro desde su hogar y nosotros aquí lo haremos. Yo puedo sentir la presencia de Dios maravillosa. Ahorita que mis hermanos cantaban, la presencia de Dios se movía. Y le doy gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, tan gloriosa, tan maravillosa, Señor, un domingo, Señor, tú te levantaste desde la tumba y venciste la muerte. Padre, pero también recordamos el viernes que fuiste crucificado, Señor, y nos diste salvación a través de la sangre del Cordero. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos salvación, tenemos vida y tenemos esperanza. Te pido, Padre, en esta hora que bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos que están en sus casas. Bendice nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, llegue al corazón de cada uno. Que nuestra fe crezca, Señor. Que nuestro gozo y nuestra alabanza nunca cese, aún en medio de la adversidad, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendice este servicio que vamos a tener en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermanos, contentos, alegres, vamos a abrir la palabra de Dios. Mi esposo ahorita leía Mateo, pero yo voy a estar leyendo los Lucas 24 del 1 al 12. Los 4 evangelios, mi hermano, narran la resurrección de Jesús. La tumba vacía nos demuestra que Jesús resucitó, cumple sus promesas, afirma nuestra fe y nos da esperanza. Amén. El primer día, estamos ahí, mi hermano, Lucas 24 del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas u otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, escuchen bien esto, lo que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea resucitado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, escuchen, hermanos, mas a ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas, y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hoy, hermanos, es domingo de resurrección. Todos los días, hermanos, deberíamos de celebrar y recordar que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo vive y vive para siempre. Hoy, hermanos, estaremos recordando todos estos eventos, y Lucas lo relata de esta manera. Pero antes, hermanos, de comenzar a narrar la vida de aquellos hombres en aquellos días, pudimos, más bien cada uno de ustedes, 7 predicadores estuvieron exponiendo 7 palabras,
y yo doy gracias a Dios por cada uno de ellos. A mí me tocó compartir la última palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué pasó después de ahí? Jesús dice que entrega su espíritu y muere. Pero ¿qué pasó ese día después? Yo quiero llevarlos al libro de Mateo. Y escuchen lo que pasó el mismo viernes. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro que había labrado en la peña. Y después dice que hace rodar una piedra grande y cierra la puerta del sepulcro. ¿Sí? Pero notes en el último versículo de aquí de Mateo 27, del 57 al 61, dice que allí en ese lugar estaba María Magdalena y otras Marías sentadas delante de ¿qué? Del sepulcro. José de Arimatea, hermanos, fue a pedir el cuerpo de Jesús para llevarlo y sepultarlo. Dice también Juan que estaba Nicodemo en ese lugar, y que aquellos hombres junto con estas mujeres habían el viernes por la noche sepultado a Jesús en una tumba que nadie se había enterrado en ese lugar. Estaba nueva, por decirlo así, hermanos. El contexto de este capítulo de Lucas, quiero que vayamos otra vez a Lucas capítulo 23, versículos 55 al 56. Y escuchen lo que dice, ratifica lo que estas mujeres estaban aquí haciendo. ¿Estamos ahí? Lucas 23, del 55 al 56. Y dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres, hermanos, ¿por qué me estoy enfocando? Porque Lucas narra que estas mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. Ahorita lo vamos a poder leer. Estas mujeres, mis hermanos, habían estado, ¿sí?, siguiendo a Jesús desde el mismo día de la crucifixión. Y cuando lo bajan, ¿sí?, ellas siguen ahí. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Por qué ellos no van y piden el cuerpo de Jesús? ¿Por qué José de Arimatea y estas mujeres siguen adelante? Los discípulos se habían atemorizado, se habían alejado, se habían escondido, se habían ido y habían dejado. Solamente Juan, María y estas mujeres estaban cerca de Jesús. Aún muerto, ellas sabían dónde estaba el sepulcro y en qué lugar y cómo lo habían acostado en aquel lugar. Es importante recalcar este contexto, porque hoy entraremos, ahora sí, a lo que dice Lucas en el primer versículo. Y dice Lucas en el primer versículo que el primer día, ¿qué dice? De la semana, muy de mañana, o sea, el domingo, un día como hoy, mi hermano, aquellas mujeres, después de haber pasado el sábado, ¿sí?, antes del sábado dice que se prepararon para llevar especies aromáticas. Escuchen lo que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Se levantan estas mujeres muy de temprano. Yo admiro a estas mujeres, hermanos. Siguen a Jesús, aman a Jesús, ¿sí? Están atentas. Ellas van y compran aromas que no eran baratos. ¿Saben lo que hacen estas mujeres?
invierten su tiempo, dan del dinero para su Señor. Mira qué ejemplo tan maravilloso, mi hermanos. Nosotros también deberíamos dar nuestro tiempo y nuestro dinero para la obra de nuestro Señor. A aquellas mujeres no le importó gastar su dinero y su tiempo con tal de ir a llevar y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres, hermanos, se habían determinado a ir a ver y ungir el cuerpo de Jesús. Es admirable lo que hacen estas mujeres. Nadie las podría detener, mi hermano. Hoy en día las mujeres, doy gloria a Dios por ellas, porque ellas, hermanos, sustentan la mayoría del trabajo de la iglesia. ¿Sí? Así que doy gloria a Dios. Estas mujeres en el camino iban pensando, mi hermanos. Ya venían ellas pensando el domingo por la mañana y dijeron, no, ¿cómo vamos a remover la piedra? ¿Quién va a remover esa piedra? Ellas lo habían visto allá en el sepulcro y vieron una piedra grande y venían pensando, ¿cómo es posible que nosotros podamos mover esa piedra? ¿Quién la va a remover? Pero ellas, mi hermanos, iban buscando a un Cristo muerto. Iban pensando, habían comprado perfumes aromáticos para un muerto. No se acordaban, mi hermano, que Jesucristo les había dicho que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí, mi hermano, el domingo a las clases? Y el afán o las ocupaciones, tantas cosas que no nos dejan escuchar la palabra de Dios. El afán de estas mujeres, el ajetreo, la preocupación, quizás el temor, la angustia de haber visto a su Cristo crucificado ahí, se les había olvidado las palabras que Jesús había depositado en sus vidas antes de morir, y le dijo, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que al tercer día resucite. ¿No se le hace muy común que a veces nosotros salimos de aquí del templo y a muchas veces le preguntamos de qué se trató el sermón y no se acuerdan? Porque está más preocupado por lo que va a ser mañana. Pero lo que más valor tiene, hermanos, es reconocer y saber la palabra de Dios y las promesas de Dios a nuestra vida. Cuando uno conoce las promesas y las pone en práctica, entonces la paz de Dios viene al corazón. Pero cuando uno pone primero el afán, ¿sí?, y los quehaceres, entonces la paz se va. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellas mujeres habían escuchado la palabra del Señor y se habían olvidado de ella, o simplemente no la recordaban. Pero dice su palabra, mis hermanos, que al llegar a la tumba, ellas vieron la piedra removida. Ellas iban pensando, ¿quién va a mover la piedra? Pero cuando llega, ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llegan a la tumba, está la piedra removida. Dicen los escritores que aquella piedra era una piedra que pesaba cerca de media tonelada. No era fácil de mover. ¿Quién la movería? ¿Quién la movió? ¿Quién le abrió? ¿Jesús necesitaba abrir la tumba para salir? No, Jesús tenía un cuerpo glorificado que podía salir y entrar en cualquier momento. ¿Por qué mover la piedra? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 28 dice que hubo un terremoto violento porque el ángel del Señor vino y removió la piedra. Y dice que ellas, después de haber visto la piedra movida, entrando, dice, no hallaron el cuerpo de Jesús y quedaron perplejas. ¿Sabe usted lo que quiere decir perpleja, no? Que estaban confusos, desconcertados,
no saben lo que deben de hacer, ni pensar o decir. No hallaban qué decir, se quedaron asombradas. Venían a ungir el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día y ellas no se acordaban, pero algo milagroso, algo grande iba a suceder. Dice la palabra de Dios en Lucas que se le aparecieron ahí, hermanos, 2 ángeles con vestiduras blancas, y ellas tuvieron temor, inclinaron su rostro. ¿Cómo no tener temor ante una aparición así? Aquellas mujeres se llenaron de temor. Pero escuchen lo que los ángeles le dicen. Y estas son las palabras que los ángeles dicen. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordad de lo que él les había dicho cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Jesús había resucitado, Jesús había anunciado su muerte, por lo menos, mi hermano, 4 veces, y no podían recordarlo. Los ángeles anuncian la resurrección de Jesús. Los ángeles habían anunciado el nacimiento de Jesús. Había un movimiento angelical en ese lugar, sí. El Padre mismo había dado vida y resucitado a su Hijo. Y si Él vive, mi hermano, nosotros también vivimos. Y los ángeles le dicen: vayan y cuéntenle a sus discípulos lo que habían visto y díganle que Jesús ha resucitado. Y dice que fueron y dieron las buenas nuevas a los discípulos y los que estaban con ellos, que Jesús había resucitado de la tumba y que la tumba estaba vacía. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Los discípulos se habían ido, y estas mujeres fueron las primeras que reciben el mensaje de que Jesucristo estaba vivo. Y dice Marcos 16, del 9 al 11: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Los discípulos estaban tristes y llorando, aislados. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Les parecía locura. Para el mundo, mis hermanos, la resurrección de Cristo parece locura. Si uno va y le dice: ¿sabes qué? Cristo vive, es casi imposible pensar para ellos que alguien se levante de la muerte. Pero para el creyente, mi hermano, es la victoria de Jesús sobre la muerte. Es el cumplimiento de su palabra, que al tercer día resucitaría. Es la profecía de Dios cumplida en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, mi hermano, Cristo vive. Y yo les decía, si Él vive, nosotros también viviremos. Hoy Dios está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hermanos, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Pero los discípulos seguían incrédulos. María Magdalena había tenido la aparición de nuestro Señor Jesucristo, fue la primera mujer. Más adelante, sí, dice que en el versículo 12, Pedro corre al sepulcro y mira los lienzos solos, y dice que se fue maravillado.
en el libro de Juan, si no me equivoco, dice que 2 de los discípulos iban corriendo. Juan corre primero y llega a la tumba y ve los lienzos y se queda afuera. Y Pedro llega después y entra a la tumba y se queda maravillado. Pero dice que Juan entra, ve la tumba y dice que cree que Jesucristo ha resucitado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él vive en cada uno de nosotros, mi hermano. Demos gracias por este gran acontecimiento. Dios vive en su vida porque un día tuvo un encuentro con Jesús. Y hoy usted y yo podemos decir: Cristo vive, Cristo ha resucitado. Amén. Yo quiero concluir con estas palabras. María Magdalena había tenido un encuentro. Más tarde el Señor se encuentra con 2 que van a Emaús, van caminando, y al anochecer se le aparece a los 12 discípulos. Jesús había resucitado. Aquellos hombres toman fuerzas, toman ánimo, ven sus manos, ven los hoyos en sus manos, tocan su costado y empieza a divulgarse por todas partes que Jesús había resucitado. Los hombres de Emaús dicen, ¿sabe qué dicen 2 mujeres que vieron a Jesús? Y dicen que la tumba está vacía. Mi hermano, la tumba de Jesús está vacía. Yo quiero concluir con esto. La tumba vacía, mi hermano, da testimonio de que Jesús ha resucitado. Los lienzos y el sudario que dan testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Las mujeres que miraron la tumba vacía dan testimonio que Jesús vive y reina para siempre. Los mismos ángeles dan testimonio de que Jesús ha resucitado. Pero hoy en día, mi hermano, usted y yo damos testimonio como iglesia que Jesús ha resucitado, que vive en nuestros corazones y vive para siempre. La resurrección de Jesús nos dice que todo lo que Él dijo había sido verdad. La resurrección de Jesús, mi hermano, me dice que demuestra su deidad. Así que, mis hermanos, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro, le adoramos y bendecimos su nombre en esta mañana? ¿Estamos contentos? Sí, pero nos acercamos con todo respeto y humildad al Rey de Reyes, al que vive y reina para siempre. Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y se levantó de los muertos al tercer día y venció a la muerte y al pecado. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Digámosle a la gente que Cristo sana, que Cristo salva, que se arrepientan de su maldad. Prediquemos al Cristo resucitados. Consumado es, todo está hecho. Las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Hoy hay acceso directo, mi hermano, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Damos gracias al Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nuestro Señor siempre cumple sus promesas. Todo lo que el Señor ha hablado, ha dicho, se ha cumplido. En aquel tiempo quizás los discípulos no alcanzaron a comprender las promesas que el Señor les decía: voy a morir, pero voy a resucitar. Él lo cumplió, Él vive, Él está vivo. Y aún más promesas el Señor tiene para nosotros. Hay que creer todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Jesucristo ha resucitado y nosotros como iglesia le estamos esperando. Cristo vive y Cristo viene por su iglesia. Así como les dijo, así como me ven ir, que les dijo el ángel, así como ven a Jesús subir, un día va a volver. Así es que la iglesia estamos esperando esa promesa que el Señor Jesús nos ha hecho. Damos gracias al Señor en esta mañana.
Dios les bendiga. Seguimos en nuestro servicio, seguimos con las clases, seguimos adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Amén.